tú estás atribulado y has llegado a pensar que estás derrotado, dobla tus rodillas y comienza a orar, pues a tu lado está el Señor y Él te va a ayudar. Entrega todo a ese Dios que es fuerte y ten fe que Él quiere levantarte. Conocer a Jesús es verdaderamente importante. La vida sin Cristo no tiene ningún sentido, pero cuando le entregamos nuestra vida a nuestro Salvador, encontramos la verdadera vida que Cristo nos ofrece en Juan 10:10b, una vida abundante. Les habla el pastor Alirio Zúñiga de la Iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo, deseándoles a todos que la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con cada uno de vosotros. ¿Cómo actúa Dios? Dios, con su omnipotencia y con su plan perfecto sobre todos los eventos de su creación, solo Él tiene en su potestad hacer las cosas como a Él le place. Nosotros debemos de pensar siempre en función de Dios, para que Él nos muestre cuál ha sido su propósito en todo lo que Él hace. No importando lo que Él haga, debemos de aprender a confiar plenamente en Él, pues solo a Él le compete tomar la decisión de cómo nos resolverá nuestros problemas y cómo lo hará. Él es el Dios soberano. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Marcos capítulo 8, versículos del 22 al 26. Veremos el caso de los ciegos que se reunieron para averiguar cómo hacía Dios para sanar los invidentes. El propósito de ellos era discutir cómo Dios lo hacía. Esta es una historia ficticia de lo que pudieron pensar los diferentes ciegos con el milagro realizado por Jesús en Mateo capítulo 9, versículos 27 al 31. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Uno pudo pensar que no había que hacer nada. El otro pudo pensar que podía ser solo cuestión de fe en Jesús para que se diera el milagro, así como se secó la higuera con solo la palabra del Señor. Otro más pudo decir: no solo es cuestión de fe y solo de tocar se necesita
que te escupa y que de nuevo imponga las manos. Un cuarto pudo decir: nada de lo que dicen es verdad. Lo que se necesita es que Dios escupa en la tierra, haga una especie de barro, lodo, y debe de untarlo, y después de eso debe ir a un estanque. Pero realmente, ¿cómo actúa Dios? Y la respuesta es: solo Él lo sabe. Dios puede hacer lo que quiera y cuando quiera y como quiera, porque Él es Dios y no tiene que darle cuenta a nadie de lo que hace, y solo Él sabe por qué lo está haciendo. Es su soberana voluntad. Él nunca cambia, permanece inmutable y no tiene que explicarlo tampoco. Pero una cosa sí es cierta: Él siempre es el mismo, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago capítulo 1, versículo 17c. Debido a este atributo de Dios, nosotros podemos confiar siempre en Él y su soberana voluntad. En nuestra pobre mente siempre dudamos de cómo se darán los eventos y si será posible que Dios nos conceda lo que le pedimos. Esto es hasta cierto punto normal como humanos que somos. Claro, nos gustaría saber qué es lo que sucederá y cómo Dios actuará, pero debemos de confiar en que Dios tiene el control de todo y confiar en que todo está en orden, en su orden perfecto. A Dios no le interesa que nosotros sepamos Él cómo, sino por qué suceden las cosas, para que tengamos fe en Él, porque Dios es amor. En Él no existe mal alguno. Ese es otro de los atributos de Dios, su benignidad. Dios es sabio, Dios es omnipotente, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es eterno, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es soberano, Dios es juez. Lo que pretendemos decir es que no está en nuestra capacidad el conocer las cosas de Dios. Simplemente lo que Él quiere de nosotros es confianza plena. Y para esto tenemos que conocerlo y confiar en Él plenamente, en lugar de andar pensando cómo Él actúa o por qué. Es decir, debemos de confiar plenamente en Él. Jesús lo enseñó en su palabra cuando dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Mateo 6:33. Así que si cuando venga el día malo, o estamos en algún problema, o tengamos que luchar por alguna situación difícil, por horrorosa que sea, simplemente preguntémonos: ¿cuál es el propósito de Dios y cómo nos sacará del apuro? Una cosa importante es preguntarnos si Dios está trabajando con nosotros para que tengamos un cambio verdadero en nuestra vida. Sería bueno recordar quién es Dios y sus atributos para poder descansar en Él. Dios siempre está dispuesto a tomarnos de la mano como niños pequeños para mostrarnos el camino por el que debemos de andar. Le pregunta es esta reflexión: ¿cómo Dios actúa? Se puede contestar de muchas maneras, pero siempre pensar que Él sabe lo que está haciendo. Otra forma de contestarla es: no lo sé, pero lo que sí sé es que Él nunca me fallará, pues nadie puede saber cómo Dios actúa. Padre, gracias, porque tú eres un Dios de imposibles, Padre.
Y no tenemos como seres humanos que cuestionarte a ti, Dios, porque tú actúas como tú quieras, Padre. Porque tú nos amas de tal manera, Padre, con ese amor tan inmenso. Señor, solamente tú nos pides que creamos en ti, que confiemos en ti cada día, porque tú tienes lo mejor para cada uno de nosotros. Te doy la gloria, Señor, a ti y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entrega todo a ese Dios que es fuerte y ten fe que Él quiere levantarte con su poder. Él te